¿Qué tal, amigos de su canal de Laico a Laico? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa de las reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues aunque esta festividad y esta solemnidad no cae en domingo, se nos hace interesante, ¿verdad? E importante también de alguna manera el compartir esta reflexión de este Evangelio en esta solemnidad de la Anunciación, ¿verdad? A María, ¿verdad? Del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento de Jesús. Y bueno, pues hoy vamos a meditar precisamente este Evangelio de este 25 de marzo, en el cual, bueno, pues se conmemora esta solemnidad de la Anunciación a María. Y bueno, pues los seguimos invitando, estimados amigos, a que compartan en sus redes sociales estas reflexiones, este material que nosotros con mucho gusto preparamos para con todos ustedes. Y bueno, estimados amigos, sin más preámbulos, escuchemos con atención el Evangelio de esta solemnidad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba: ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, una vez que hemos escuchado este hermoso evangelio, vamos a hacer esta reflexión precisamente de esta solemnidad. Y bueno, pues teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí quisiera retomar algunas palabras del Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret, ¿no? Esta trilogía de libros que sacó y que de alguna manera pues engloba, ¿verdad?, en uno de ellos precisamente este aspecto de la anunciación. Y bueno, pues tenemos que escuchamos en el Evangelio que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El anuncio del nacimiento de Jesús está ante todo relacionado cronológicamente con la historia de Juan el Bautista, mediante la indicación del tiempo transcurrido tras el mensaje del arcángel Gabriel a Zacarías. Es decir, en el 6º mes del embarazo de Isabel, pero ambos acontecimientos y ambas misiones quedan también enlazados en este pasaje por la información de que María e Isabel son parientes y por lo tanto también lo son sus hijos.
La visita de María a Isabel, que se produce como consecuencia del coloquio entre Gabriel y María, bueno, pues lleva aún antes de su nacimiento a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo. Y este encuentro queda claro al mismo tiempo la correlación de sus misiones. Jesús es el más joven, el que viene después, pero su cercanía lo que hace saltar a Juan en el seno materno y llena a Isabel del Espíritu Santo. Así, en la narración de San Lucas sobre el anuncio y el nacimiento, aparece ya de modo objetivo lo que el Bautista dirá en el Evangelio de Juan: este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. En el saludo del ángel llama la atención al que no dirija a María el acostumbrado saludo judío Shalom, la paz esté contigo, sino que use la fórmula griega chaire, ¿verdad?, que se puede tranquilamente traducir por ave, por salve, como en la oración mariana de la Iglesia, compuesta con las palabras tomadas de la narración de la Anunciación. Pero en este punto conviene comprender el verdadero significado de la palabra shaire, alégrate. Con un saludo del ángel, podríamos decir, comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. La misma palabra aparece en la noche santa en los labios del ángel que dijo a los pastores: os anuncio una gran alegría. Vuelve a aparecer en Juan con ocasión del encuentro con el resucitado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. En los discursos de despedida en Juan hay una teología de la alegría que ilumina, y por decirlo así, la hondura de esta palabra: volveré a verlos, ¿verdad? Y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. La alegría aparece en estos textos como el don propio del Espíritu Santo, como el verdadero don del Redentor. Así pues, en el saludo del ángel se oye el sonido de un acorde que seguirá resonando a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que, por lo que se refiere a su contenido, también se puede percibir en la palabra fundamental con lo cual se designa todo el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio, la Buena Nueva. Alégrate, como hemos visto, es en primer lugar un saludo en griego, y así en esta palabra del ángel se abre también inmediatamente la puerta a los pueblos del mundo. Hay una alusión a la universalidad del mensaje cristiano, y sin embargo es al mismo tiempo también una palabra tomada del Antiguo Testamento y por lo tanto en plena continuidad con la historia bíblica de la salvación. Han sido sobre todo estos teólogos, ¿verdad?, estalinistas, ¿verdad?, Leonet y René Laurentin, quienes han demostrado que en el saludo del ángel Gabriel a María se retoma y actualiza la profecía de Sofonías, que suena así: alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti. No es necesario entrar aquí en los pormenores de una confrontación textual entre el saludo del ángel a María y la promesa del profeta. El motivo esencial por el que la hija de Sión puede exultar que encuentra en la afirmación el Señor está en medio de ti, literalmente traducido, está en su seno. Con esto Sofonías retoma las palabras del libro del Éxodo, que describen la morada de Dios en el arca de la alianza como un estar en el seno de Israel. Precisamente esta expresión reaparece en el mensaje de Gabriel a María: concebirás en tu vientre. Como quiera que se valoren los detalles de los paralelismos, resulta evidente la cercanía interna de los mensajes. María aparece como la hija de Sión en persona. Las promesas referentes a Sión se cumplen
En ella, de forma inesperada, María se convierte en el arca de la alianza, el lugar de la auténtica habitación del Señor. Alégrate, llena de gracia. Es digno de reflexión un nuevo aspecto de este saludo, Cairé, ¿verdad? La conexión entre la alegría y la gracia. En griego las dos palabras, alegría y gracia, se forman a partir de la misma raíz. Alegría y gracia van juntas. Ocupémonos pues ahora del contenido de la promesa. María dará a luz a un niño a quien el ángel le atribuye los títulos de Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Se promete además que Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Reinará por siempre en la casa de Jacob y su reino, su señorío, no tendrá fin. Se añade después un grupo de promesas relacionadas con el modo de la concepción. El Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Comencemos con esta última promesa. Por su lenguaje, pertenece a la teología del templo y la presencia de Dios en el santuario. La nube sagrada es un signo visible de la presencia de Dios. Muestra y a la vez oculta su morar en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna después en el relato de la transfiguración del Señor. Es signo nuevamente de la presencia de Dios, de manifestarse de Dios en lo escondido. Así, con la palabra acerca de la sombra que desciende con el Espíritu Santo, se reanuda la teología referente a Sión, que se encuentra en el saludo una vez más. María aparece como la tienda viva de Dios, en la que Él quiere habitar de un modo nuevo en medio de los hombres. Al mismo tiempo, en el conjunto de estas palabras del anuncio se puede percibir una alusión al misterio trinitario. Actúa Dios Padre, que había prometido estabilidad al trono de David y ahora establece en el heredero cuyo reino no tendrá fin. Este heredero definitivo de David, anunciado por el profeta Natán con estas palabras: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Lo repite el Salmo número 2, tú eres el hijo, yo te he engendrado hoy. Las palabras del ángel permanecen totalmente en la concepción religiosa del Antiguo Testamento y no obstante la superan. A partir de la nueva situación reciben un nuevo realismo, una densidad y una fuerza antes inimaginable. Todavía no ha sido objeto de reflexión el misterio trinitario, no se ha desarrollado aún hasta llegar a la doctrina definitiva. Aparece por sí mismo gracias al modo de obrar de Dios prefigurado en el Antiguo Testamento. Aparece en el acontecimiento sin llegar a ser doctrina. De igual modo, tampoco el concepto de ser hijo propio del niño se profundiza y desarrolla hasta la dimensión metafísica. Así, todo se mantiene en el ámbito de la concepción religiosa judía, y sin embargo, las mismas palabras antiguas, a causa del acontecimiento nuevo que se expresan e interpretan, están nuevamente en camino. Van más allá de sí mismas, precisamente en su simplicidad, reciben una grandeza casi desconcertante, pero que desarrollará en el camino de Jesús y en el camino de los creyentes. También en este contexto se coloca el nombre de Jesús, que el ángel atribuye al niño. Tanto Lucas como Mateo, el nombre de Jesús contiene de manera escondida un tetagrama, ¿verdad? El nombre misterioso de Oreb, ampliado hasta la afirmación Dios salva. El nombre del Sinaí, que había quedado con quien dice incompleto, es pronunciado hasta el fondo. El Dios que es el Dios presente y salvador. La revelación del nombre de Dios inicia en la zarza ardiente, que es llevada
a su cumplimiento en Jesús. La salvación que trae el niño prometido se manifiesta en la instauración definitiva del reino de David. En efecto, el reino davídico se le había prometido una duración permanente. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Había anunciado Natán por encargo de Dios mismo. En el Salmo 89 se refleja una manera impresionante la contradicción entre el carácter definitivo de la promesa y la caída del hecho del reino davídico. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Por eso el salmista repite la promesa ante Dios de manera conmovedora e insistente. Llama a su corazón y reclama su fidelidad. En efecto, la realidad que vive es totalmente diversa. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu servicio y has profanado hasta el suelo su corona. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la ofrenda de sus siervos, ¿verdad? Por ello, este lamento de Israel estaba también ante Dios en el momento en que Gabriel anuncia a la Virgen María el nuevo rey, el trono de David. Herodes era el rey. Gracias a Roma era Idumeo, ¿verdad? No un hijo de David, pero sobre todo, especialmente por su crueldad inaudita, era una caricatura de aquella realeza que se había prometido a David. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa. Se cumplirá ahora en el niño que María concebirá por obra del Espíritu Santo. Su reino no tendrá fin, dice Gabriel a María. En el siglo IV, esta frase fue incorporada al credo niceno-constantinopolitano, en el momento en que el reino de Jesús de Nazaret abrazaba ya todo el mundo de la cuenca mediterránea. Nosotros, los cristianos, sabemos y confesamos con gratitud: si Dios ha cumplido su promesa, el reino del Dios de David, Jesús, se extiende de mar a mar, que contiene de continente a continente, de un siglo a otro. Naturalmente sigue siendo verdadera también la palabra de que Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de aquí. A veces, en el curso de la historia, los poderosos de este mundo quieren apropiarse de él, pero precisamente entonces es cuando peligra, y quieren apropiarse de él, pero precisamente este aspecto es cuando se peligra, ¿verdad? Y quieren conectar su poder con el poder de Jesús, y justamente así deforman su reino, lo amenazan, o bien queda sometido a la persecución precisamente de los dominadores, que no toleran ningún otro reino y desean eliminar al rey sin poder, pero cuya fuerza misteriosa temen. Pero su reino no tendrá fin. Este reino diferente no está construido sobre un poder mundano, sino que se funda únicamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece estar abandonado de Dios. El reino del Hijo de David, Jesús, no tiene fin, porque en él reina Dios mismo, porque en él entra el reino de Dios en este mundo. La promesa de Gabriel transmitió a la Virgen María es verdadera, se cumple siempre de nuevo. La respuesta de María, a la que ahora llegamos, se desarrolla en 3 frases. Ante el saludo del ángel, primero se quedó turbada y pensativa. Su actitud es diferente a la de Zacarías. De él se dice que
sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. En el caso de María, se utiliza inicialmente la palabra se turbó, pero ya no prosigue con el temor, sino con una reflexión interior sobre el saludo del ángel. María reflexiona, dialoga consigo misma sobre lo que podría significar el saludo del mensajero de Dios. Así aparece ya aquí un rasgo característico de la imagen de la Madre de Jesús, un rasgo que encontramos otras 2 veces en el Evangelio en situaciones análogas, el confrontarse interiormente con la palabra. Ella no se detiene ante la primera inquietud por la cercanía de Dios a través de su ángel, sino que trata de comprender. María se muestra, por tanto, como una mujer valerosa, que incluso ante lo inaudito mantiene el autocontrol. Al mismo tiempo, es presentada como una mujer de gran interioridad que une el corazón y la razón y trata de entender el contexto, ¿verdad?, el conjunto del mensaje de Dios. De este modo se convierte en imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra y trata de comprenderla en su totalidad y guardarla el don en su memoria. La segunda reacción de María resulta enigmática para nosotros. En efecto, después del titubeo pensativo con que había recibido el saludo del mensajero de Dios, el ángel le había comunicado lo que había sido lo cual había sido elegida, ¿verdad?, para ser la madre del Mesías. María pone entonces una breve e iniciativa pregunta: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Pensemos que, de nuevo, en la diferencia respecto a la respuesta de Zacarías, que había reaccionado con una duda sobre la posibilidad de la tarea de que se le encomendaba. Él, como Isabel, era de edad avanzada. Ya no podía esperar un hijo. Por el contrario, María no duda. No pregunta sobre el qué, sino sobre el cómo puede cumplirse la promesa, siendo esto incomprensible para ella. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Pero esta pregunta parece inexplicable para nosotros, puesto que María estaba prometida y, según el derecho judío, se consideraba ya equiparada a una esposa, aunque no habitase todavía con el marido y no hubiera comenzado la comunión matrimonial. María había hecho un voto de virginidad y se habría comprometido solo para tener un varón protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está totalmente fuera del mundo judío en tiempos de Jesús y parece impensable en este contexto. Pero, ¿qué significa entonces esa palabra? La exégesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente. Se dice que María aún no había sido recibida por José, no había tenido contacto alguno con un hombre y habría entendido que debía ocurrir con urgencia inmediata lo que se le había dicho. Pero esto no convence, porque el momento de convivencia no podía estar lejano. Otros exégetas tienden a considerar la frase como una construcción meramente literaria, con el fin de desarrollar el diálogo entre María y el ángel. Sin embargo, tampoco esto es verdaderamente una explicación de la frase. Se podría pensar también en que, según la costumbre judía, el compromiso se establecía de manera unilateral por el hombre y que no pedía el consentimiento de la mujer, pero tampoco esta observación resuelve el problema. Por lo tanto, el enigma de esta frase, o quizá mejor dicho, el misterio, permanece. María, por razones que nos son inaccesibles, no ve posible de ningún modo convertirse en madre del Mesías mediante la relación conyugal. El ángel le confirma que ella no será madre de modo normal después de ser recibida en la casa por José, sino mediante la sombra del poder del Altísimo.
mediante la llegada del Espíritu Santo y afirma como aplomo: para Dios nada hay imposibles. Después de esto, sigue la tercera reacción, la respuesta esencial de María, su simple sí. Se declara sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Bernardo de Claraval describe dramáticamente en una homilía de Adviento la emoción de este momento. Tras la caída de nuestros primeros padres, todo el mundo queda oscurecido bajo el dominio de la muerte. Dios busca ahora una nueva entrada al mundo, llama a la puerta de María, necesita la libertad humana, no puede redimir al hombre creado libre. Si un sí libre a su voluntad, al crear la libertad, Dios se ha hecho en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí, no forzado a una persona humana. Así Bernardo muestra cómo en el momento de la pregunta a María, el cielo y la tierra, por decirlo así, contienen el aliento. ¿Dirá sí? Ella vacila. ¿Será su humildad tal vez un obstáculo? Solo por esta vez, dice Bernardo, no seas humilde, sino magnánima. Danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de sus labios y de su corazón sale la respuesta: hágase en mí según tu palabra. En ese momento de la obediencia libre, humilde y magnánima a la vez, en la que se toma la decisión más alta de la libertad humana. María se convierte en madre por su sí. Los padres de la Iglesia han expresado a veces todo esto diciendo que María habría concebido por el oído, es decir, mediante la escucha. A través de su obediencia la palabra ha entrado en ella y ella ha hecho fecunda, ¿verdad? En este contexto, bueno, pues los padres han desarrollado la idea del nacimiento de Dios en nosotros mediante la fe y el bautismo, por los cuales el Logos viene siempre de nuevo a nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Pensemos, por ejemplo, en las palabras de San Irineo: ¿cómo podrá salvarse si no es Dios aquel que llevó a cabo su salvación sobre la tierra? ¿Y cómo el ser humano se acercaría a Dios si no se ha acercado al hombre? ¿Y cómo se liberaría de la muerte con los que ha engendrado si no son regenerados por la fe para un nuevo nacimiento que Dios realice de modo admirable e impensado, cuyo signo para nuestra salvación nos dio en la concepción a partir de la Virgen? Bueno, pienso que es importante escuchar también la última frase de la narración lucana de la Anunciación: y el ángel la dejó. El gran momento de encuentro con el mensajero de Dios, en el que toda la vida cambia, toda la vida pasa, y María se queda sola con un contenido que en realidad supera toda capacidad humana. Ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino que atraviesa por muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante su embarazo, hasta el momento en que se declara a Jesús fuera de sí, más aún, hasta la noche de la cruz. En estas situaciones, ¿cuántas veces habrá vuelto interiormente María al momento en que el ángel de Dios le habría hablado? ¿Cuántas veces habrá escuchado y meditado aquel saludo: alégrate, llena de gracia? Y sobre la palabra tranquilizadora: no temas. El ángel se va, la misión permanece y junto con ella madura la cercanía inferior a Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad. Por ello, en esta solemnidad, así como María, dejemos que en nosotros nazca ese Hijo de Dios vivo por medio de los sacramentos y de esta cercanía en nuestra oración y en la Eucaristía. Y bueno, estimados amigos, hasta aquí con esta reflexión de esta solemnidad de la Anunciación
a María. Y bueno, pues los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales estos materiales, que se suscriban a nuestro canal de Laico a Laico y que nos sigan en nuestra página de Facebook de Laico a Laico, ya que se vienen temas bastante interesantes. Y bueno, amigos, nos vemos en nuestro siguiente programa de Reflexiones del Evangelio Dominical. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches Teológicas? Cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De laico a laico, compartiendo la fe católica.